Para mí, este momento es un momento cumbre, lo puedo llamar así, por cuanto el autor de esta magnífica obra, Ramiro Salinas Icha, cuando me invitó a darle unas palabras de presentación, me hizo presente que esa es la obra en la que, desde que nos conocemos, viene trabajando y siempre actualizándola, y esta ya va en su sexta edición. ¿Y por qué es cumbre? Porque sobre el autor quiero comenzar hablando algo muy brevemente sobre la personalidad del autor. Lo conocí en el año 91, en la biblioteca de nuestro común maestro, el doctor Raúl Peña Cabrera. En aquel entonces yo estaba en el tercer año de Derecho, Ramiro ya estaba por terminar, hay que diferenciar a quién le da a Ramiro. ¿Ya? Pero cuando lo conocí, de verdad, yo me iniciaba, daba mis primeros pasos en el derecho penal. Ramiro ya llevaba mucho más tiempo y no conocí a otro de los muchachos, como nos llamaba el doctor Peña Cabrera, que prácticamente se compenetraba en la lectura, en el estudio, y estudiamos pues desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a lunes. No había diferencia en horario, a veces no íbamos ni a clases. No sabíamos que en aquel entonces, que para nosotros prácticamente era una pasión por aprender, por ensanchar nuestros conocimientos, por ayudar a nuestro maestro a escribir sus obras. No sabíamos que de esa manera también nos estábamos formando nosotros para la vida. Y ex post, justamente, puedo hoy confirmar aquello. Después me tocó viajar mucho tiempo, he estado 8 años ausente. A mi regreso de Alemania, en el año 2007 exactamente, Ramiro me obsequió un libro, no sé, Ramiro, qué edición es, un libro azul, en aquella época me obsequiaste, pero lo encontré un poco bajoneado. ¿Y por qué? Porque me dijo, mira, claro, obviamente yo recibo su obra, me alegré por lo difícil que es escribir y sobre todo robarle un poco de tiempo al trabajo. Volvía de entrevistarse, Ramiro, perdona, voy a tener que aquí a lo mejor hacer público un secreto, pero justamente de eso se trata. Yo creo que tus amigos aquí quieren escucharlo. Volvía de entregarle su obra a la fiscal de la Nación de aquel entonces. Y en lugar de felicitarle, le había resondado, le había reprendido. Le había dicho, ¿a qué hora escribe usted esta obra? ¿A qué hora escribe usted este libro? No vaya a estar usted a lo mejor robándole horas al Ministerio Público. Trabajaba como fiscal en aquel entonces Ramiro. Entonces le dije, no te desanimes, sigue adelante. Y ahora ya, yo lo que le puedo decir, bueno, y le pregunté en aquel entonces, pero ¿cómo haces tú para escribir? Y me confió ahí su secreto de levantarse a las 4 de la madrugada y estudiar hasta las 6 de la mañana, todos los días, de manera disciplinada. Y yo le respondí, pero ¿en qué cabeza cabe, qué cristiano a esa hora se levanta para estudiar? La noche se ha hecho para dormir, o si está despierto para hacer algo interesante, pero para estudiar. Pero justamente ese esfuerzo da cuenta estos libros, ¿no? La consecuencia de esos esfuerzos se ve plasmado en esos libros. Por eso, en primer lugar, para mí es motivo de inmensa alegría de ver a Ramiro, a quien aprecio mucho desde hace años, ¿no? Verlo consolidándose cada vez más como jurista y sobre todo contribuyendo al derecho penal nacional. Y ahora pasaré a hablar un poco sobre la obra, por cuanto no he podido leer las 1363 páginas completas, pero he leído bastante como para decir algo. Y le dije, te expones incluso a invitarme, y aquí va Ramiro, justamente las ideas que tu obra me ha generado. Quiero comenzar sobre la parte especial. Escribir una obra de parte especial es mucho más difícil que una parte general. Yo lo veo como especialista, diría de alguna forma, o quiero serlo de la parte general, por cuanto la parte general ya tiene un sistema prácticamente definido, con categorías tripartitas de la teoría del delito que orientan claramente el rumbo del investigador. La parte especial, por tratarse de un conjunto de normas en donde el legislador plasma las conductas que merecen ser reprimidas penalmente, al investigador le puede a lo mejor llevar a un desorden de tal forma que pues no podrá a lo mejor puede que no llegue ni a controlar justamente el derrotero que quiere seguir.
en la medida en que cada capítulo de la parte especial tiene artículos y el legislador de esta época en que incluso va agregando, leí justamente, ya él hablará sobre el sicariato, sobre el feminicidio y se van incorporando más tipos penales que desborda la sistemática, entonces hacer una parte especial es bastante difícil. Claro, la sistemática puede escribirse siguiendo el orden del Código Penal, pero cuando se llega al contenido ya de la interpretación, ahí va la dificultad. Pero esa dificultad, en lo primero que puedo reconocer en esta obra, se ve reducida en la medida en que le antepone una metodología su autor. ¿Cuál es la metodología de la dogmática jurídico-penal? Ya después del prólogo, en las primeras hojas, Ramiro Salinas dedica 9 páginas a la importancia de la dogmática jurídico-penal. En comillas, dice: el trabajo que presentamos a la comunidad estudiosa e interesada en el derecho penal constituye un ejemplo de lo que entendemos por dogmática jurídico-penal. Se ha realizado haciendo uso del método dogmático, ello debido a que nuestro objetivo primordial radica en contribuir de alguna manera a que la aplicación del derecho penal a la vida real o cotidiana sea de manera racional, previsible y legítima. Esta idea de racionalidad y de previsibilidad nos conduce a una reflexión previa en cuanto a lo que es el sentido de la dogmática. Porque el método dogmático, como un orden metodológico que presupone pasos de análisis en la comprobación del delito, primero debe verificar el tipo objetivo, el tipo subjetivo, la anticulpabilidad, la culpabilidad, en realidad es el producto de décadas, siglos de evolución, de discusión de escuelas, para hacer frente a la intuición dentro de nuestra ciencia penal. Porque la ciencia penal de la que nosotros aprendemos tiene su origen en la influencia romano-germánica, justamente de una tradición eurocentral, es decir, que la dogmática penal, si sirve justamente para ordenar la mente de los jueces, para ordenar de alguna manera, para darles, no ordenar en el sentido de orden, de cumplimiento, sino de darles una guía metodológica para que puedan encauzar de la manera mucho más previsible y racional su juicio de valoración. Porque frente a ello está el pensamiento intuitivo. Desde la Edad Media hasta antes del triunfo de la Revolución Francesa, era, dentro de la ciencia penal europea, era de común conocimiento que el derecho penal lo decidían los jueces sobre la base de su propia decisión, de su propia valoración. Eso es lo que, por ejemplo, se hablaba de las autorictas, de los argumentos de autoridad. Hoy a veces solemos decir, ¿no?, tal autor pues escribe un argumento de autoridad. Esa idea justamente es una herencia de aquellas épocas en donde lo que un magistrado decía, eso debía ser. Y el magistrado, ¿de dónde extraía esos argumentos y de qué manera los ordenaba? Solamente según su propia valoración, según su propio sentir, según su propia corazonada, esto es su propia intuición. Entonces, la intuición judicial puede conducir muchas veces por la experiencia que se tiene a solución a lo mejor acertadas en los casos, pero el riesgo que implica es que por su alta carga subjetiva o de subjetividad puede conducir a veces a soluciones no racionales o a soluciones no previsibles que a lo mejor por el sentir, por el sentido común en ese momento se pueda tomar. De ahí que un filósofo del derecho como es Wolfgang Nauke dice: la primera llamada que hacemos a los que interpretan las normas o la primera obligación de quienes deciden el derecho es el huir de su propio sentimiento jurídico. Hay que huir del propio sentimiento jurídico para que la solución de los casos sea mucho más previsible. Y justamente la dogmática empieza a cubrir ese espacio, porque el principio de legalidad en la formulación del nullum crimen, nulla poena sine lege, fue ideada por un penalista alemán que se llamó Feuerbach. Paul Ritter Anselm von Feuerbach en 1816 publica por primera vez su obra en donde da a conocer, no se conocía antes, esta formulación del nullum crimen nulla poena sine lege. ¿Cuál es la idea que tiene Feuerbach al formular este principio? La idea que él tiene era sujetar aquel pasado reciente logrado con el triunfo de la Revolución Francesa, esto es superado con el triunfo de la Revolución Francesa, de que las decisiones no quede solamente entregada al puro criterio de lo que el juzgador pueda tener, sino es necesario, decía, sujetar el pensamiento a categorías supralegales
que fijen pautas metodológicas que, al ser previsibles, tengan una idea de objetivación. Y ese es el pensamiento sistemático. Y cuando el autor aquí, Ramiro Salinas, dice que la dogmática para él es el derrotero que va a marcar sus reflexiones, justamente, y se va notando, le imprime una especie de una dogmática de la parte general a la parte especial. La parte especial, los tipos penales tienen que ser analizados en su tipo objetivo, tipo subjetivo, tienen elementos normativos, elementos descriptivos, y cada elemento de los tipos penales en los delitos que él analiza, por ejemplo, son analizados, son contemplados con bastante precisión. Y además él agrega algo, además de lo racional y previsible, que la dogmática brinda o posibilita una legitimación al derecho penal. Aquí, en la filosofía, el filósofo Hegel acuñó la idea de que el derecho penal es legítimo si marcha al compás de las expectativas de su época. Si el derecho penal tiene el desafío de captar qué es lo que la sociedad de esta época tiene como expectativa de protección y la plasma de sus normas, está más cercano de ser legítimo. Y justamente la idea de legitimación es lograda cuando esa dogmática es analizada, o al momento de interpretar los tipos penales de la parte especial, se toma en cuenta la realidad social de esta época, y eso es un criterio, un hilo conductor justamente en esta obra. En concreto, la obra aborda, dentro de la parte especial, varios títulos, desde los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra el honor, la familia, delitos contra la libertad, hasta los delitos contra el patrimonio, del artículo 106 hasta el artículo 205. La sistemática empleada, justamente por ser dogmática, diferencia en primer lugar al tipo objetivo y al tipo subjetivo en todos los artículos de la parte especial. Lo que me ha llamado la atención, y con bastante regocijo encuentro en esta obra, es que el tipo objetivo es analizado bajo la luz de la teoría de la imputación objetiva. Hegel justamente acuña esa idea de que si el derecho penal quiere ser legítimo, debe marchar al compás del espíritu de esta época. Y en esta época, justamente, esta teoría de la imputación objetiva no es que sea la panacea o la pastilla perfecta para resolver los problemas, pero brinda una herramienta metodológica con una potencia argumentativa que hace posible una aplicación mucho más racional y al analizar, por ejemplo, los tipos penales, en particular en el tipo objetivo. Textualmente, dice la obra en la página 9, se requiere no solo el nexo de causalidad, sino además que dicha conducta sea imputable jurídicamente a una persona. Y en este extremo entra a tallar, comillas, la moderna teoría de la imputación objetiva. Lo que ocurre es que todos somos tributarios de nuestra época. A mí, cuando en la facultad de San Marcos me enseñaron derecho penal, yo aprendí que entre acción y resultado debe haber un nexo de causalidad, que la tipicidad justamente consiste en comprobar que haya esa causalidad entre acción y resultado. Eso responde a un sistema del pensamiento propio de esa época, un sistema, pues el causalismo naturalismo de Franz von Liszt o causalismo valorativo, hasta el finalismo incluso toma en cuenta esta estructura de análisis de la tipicidad. Sin embargo, la teoría de la imputación objetiva señala que esa causalidad por sí sola no es suficiente. Aporta la noticia criminis. Para yo hablar de homicidio debo contar con un cadáver, con un muerto, naturalmente. Pero el puro resultado no tiene por qué ser el fundamento de la imputación, sino lo que determina la tipicidad o la imputación es la relación, el nexo de antinormatividad. Esto es el significado de la conducta en el contexto social determinado, si es que esta conducta comunica el significado de quebrantar alguna norma, especial una norma extrapenal que da sentido a la tipicidad. Porque, por ejemplo, yo suelo poner en la universidad, el caso del estudiante, un estudiante que, por ejemplo, estudia la teoría del delito hasta altas horas de la madrugada y justamente pues porque su habitación está en el segundo piso y da en su ventana a un pasaje de lado que es por lo general para oscuro y las personas que suelen pasar por ahí se ven beneficiadas de su luz. Entonces, la pregunta es si él está obligado siempre a iluminar ese pasaje. Porque si, por ejemplo, la municipalidad inicia ya las excavaciones y hay un pozo ahí abierto y cierto día se asoma a la ventana cansado de estudiar, como el doctor Ramiro en la madrugada se asoma a la ventana y ve venir a lo mejor a una persona que se va acercando y logra reconocer a lo mejor a la mamá de una antigua enamorada. Una mamá que justamente le dijo a la enamorada, no
no te metas con no le hagas caso a este joven, este es muy teórico, tú necesitas a alguien práctico que en realidad que te haga disfrutar de la vida y no solamente que te cuente historias ahí dogmáticas. Y recuerda justamente porque la señora convenció a su hija que lo deje, ella lo dejó y justamente pues quedó deprimido y le cambió la vida para siempre. Y cuando la señora está pasando por debajo de la ventana, apaga la luz. Y la señora, obviamente con la intención de que ella caiga y se lesione, efectivamente queda desnucada. La pregunta es, ¿hay responsabilidad penal si hay una muerte por homicidio o si hay lesiones, en este caso dolosas? Porque él en todo tiempo sabía. Justamente la teoría de imputación conflictiva viene a ayudar aquí. Porque si el hecho lo vemos en su pura naturaleza de causación, obviamente es una causa del resultado. O si lo vemos como el finalismo, tuvo la finalidad, hay finalidad. Pero este es un estudiante, es un caso límite, polémico, porque no puede ser, no puede quedar impune, pero ¿qué quebranta? ¿Qué normatividad quebranta? Si él está dentro de su habitación, no tiene la obligación de dar luz a nadie, él no se hace garante, no tiene un deber de garante respecto a los demás. Si los demás adhieren su conducta, en este caso a la suya, que es una conducta socialmente adecuada, una conducta conforme a derecho, es un asunto que no le compete a él. Solamente por el puro resultado, por una pura responsabilidad objetiva, le deberíamos responder. Entonces, la causalidad no es suficiente. Es necesario verificar justamente ese nexo de imputación. Y esas cuestiones son aquí analizadas en este libro. Pero no solamente esto, sino también el tipo subjetivo. Porque en el tipo subjetivo, y es una constante, no hay un tipo penal de la parte especial que deje de ser analizado sobre su posibilidad dolosa en dolo eventual, dolo directo de primer grado o dolo en este caso de segundo grado. Y el libro es enriquecido justamente por casos de la jurisprudencia casi todas firmadas por el propio doctor Ramiro Salinas Sicha. Entonces, pero justamente como es sentencias de su propia autoría, pues ha seleccionado lo mejor y el producto es bastante aleccionador. Por ejemplo, me llamó la atención la solución de un caso, el caso Mamani Osco, resuelto por él. Esto es una persona, un empresario que construyó un edificio sin respetar las normas administrativas que le imponían el deber de seguridad, a pesar que le avisaron, que le dijeron, mira, la pared está quedando en este caso muy débil y al costado se experimentan ya daños, continuó y naturalmente eso se derrumbó. Y la pregunta es si ese hecho responde a un homicidio culposo respecto a las muertes o doloso. Y se hace un buen análisis y la conclusión es que estamos frente a una figura del dolo, pero dolo eventual, porque en este caso hay una previsibilidad del resultado que él ya con anticipación lo supo, pero obró con indiferencia, poco le importó y continuó la marcha. Sin embargo, en esta parte justamente va una primera crítica que le quiero hacer, una crítica constructiva al doctor Ramiro Salinas Sicha, a ver si lo puede tomar en cuenta para una próxima edición. ¿Por qué? Porque en muchos tipos penales, por ejemplo, en el caso del homicidio, en todos los homicidios, él conserva esa vieja reliquia del Código Penal del 24, de la jurisprudencia, yo creo muy antigua, esto es de que, y lo cito textualmente, dice, el dolo en el homicidio significa que la gente ha procedido con animus necandi o animus accedendi. En realidad, el animus es indiferente, porque el animus forma parte del fuero interno. Los romanos decían, de internis non judicat pretor. Los jueces no pueden ver lo interno. ¿Cómo se comprueba el dolo? ¿Cómo se imputa el dolo? A partir de los elementos externos que rodean a la acción. Porque lo que el sujeto supo o lo que el sujeto pensó, eso nadie lo puede saber. Karpov, 1635, dice lo siguiente, un caso muy interesantísimo. Dice, quien utiliza una espada de ese tamaño y la penetra en el cuello de su opositor y la atraviesa de par en par y luego argumenta, señor juez, clemencia, piedad, por cuanto yo no tuve la intención, yo no tuve el ánimo de matarlo, solamente quise jugarle una broma, yo le quise hacer una rayita en el cuello, pero terminé atravesándole de par en par. Dice, no podríamos jamás resolver ese caso si vamos a depender de su ánimo, pero a partir del elemento externo de la acción, hoy diríamos, ¿qué nos dice? ¿Qué comunica? El compositor Richard Wagner dice, muéstrame tus hechos y ellos hablarán por ti, por tu propia culpabilidad. ¿Qué nos dice ese hecho? Y Carlos responde, dice, pues por regla de la experiencia, quien utiliza una espada y atraviesa a otro es que ha actuado dolosamente. ¿Por qué? Porque nadie tiene un cuello, digamos, que sea tan frágil, tan suave, que con solo poner ahí delante de la piel la espada se vaya a atravesar en par, ha tenido que ponerle fuerza, y ahí está el dolo, por ejemplo. Entonces, de esa manera, yo sugeriría quitar esa idea del ánimos. Hay un párrafo en la página 13 donde se conserva el ánimos, que quitándolo, yo diría más bien la modernidad empleada en la obra, lo moderno, no se perjudica y quedaría limpio, porque si mantenemos el ánimos,
presente. Por ejemplo, ¿cómo resolveríamos aquel caso en donde un chamán, a quien pues se le encarga curar a una persona, no sé, porque está poseído de algún espíritu malo, y le da de latigazos y latigazos con tal de sacar el espíritu a esta persona y lo mata, argumentaría, pues yo nunca lo quise matar porque yo no tuve el ánimo de matarle, solamente tuve el ánimo en este caso de curar. Es que el ánimo no importa, le respondería, porque usted ya conscientemente, dentro de la racionalidad general, usted sabía que dándole esos golpes lo mataba. Es suficiente. Por eso, a mi juicio, el dolo solamente se llena, se sacia con el puro conocimiento, o conocimiento y voluntad si quieren, pero la idea del ánimos yo creo que es además. Y así, otros capítulos como Delitos contra la Libertad, por ejemplo, son analizados, examinados bajo la idea moderna de la autodeterminación. Esto es, una persona que es libre cuando se puede decir de ella que puede autodeterminarse. Y el delito, lo que afecta en los casos de los delitos contra la libertad, es justamente esa capacidad de autodeterminación en distintos niveles, como libertad sexual, como libertad de comunicación, libertad de tránsito, etc. Entonces, estamos nuevamente bajo un discurso bastante moderno, un discurso bastante, a mi juicio, actual. El doctor Ramiro Salinas Sicha no cae en el chauvinismo de rechazar importaciones de doctrinas extranjeras, porque a veces se lee algunos libros y parece como con resentimiento, algunos autores, algunos colegas escriben que es necesario desarrollar el propio derecho penal peruano. Lo que ocurre es que tenemos que mantener los ojos abiertos a la doctrina extranjera y tener la capacidad de ver respecto al análisis propio de nuestra realidad qué doctrina es aplicable y qué no. Entonces, por ejemplo, hay un autor español, Gilbert Ordey, en donde él dice que el uso de la doctrina extranjera es una señal de apertura, un reconocimiento de que no basta con lo que se ha escrito en casa y que a lo mejor es necesario que también consulte lo que al otro lado, más allá de las fronteras, se haya podido escribir. ¿A qué va esto? Y con esto para ir avanzando y terminando. Porque me he gustado muchísimo y en particular he leído con bastante detenimiento los delitos contra el patrimonio, en particular en los delitos de estafa. Salinas Sicha hace una crítica a la doctrina nacional dominante. Yo personalmente, y la crítica me alcanza a mí, si bien yo no he escrito, pero esa crítica me alcanza a mí y me ha hecho salir prácticamente a mi juicio de mi error, por cuanto yo seguía de paporreta lo que en este caso la doctrina dominante señala. Esto es, que la estafa se configura con el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. Eso es lo que nos aprende, incluso hasta yo enseño en las universidades de esta manera. Pero lo que pasa es que esta información es propia de la herencia de la doctrina española. Y claro, para preparar mis clases muchas veces leo doctrina española. Y lo que descuido es que la doctrina española lo que hace es poner en papel la interpretación de su propio Código Penal, lo que el legislador ha querido decir. Y el Código Penal español justamente incide en esto, pero nuestro Código Penal, respecto a la estafa, tiene un sentido muy distinto. Y justamente Ramiro Salinas considera que los elementos, y está presente en el Código Penal a tomar en cuenta, serían el engaño, la astucia, ardid u otra forma fraudulenta, primer elemento; segundo elemento, la inducción a error o mantener en él; tercer elemento, el perjuicio por disposición patrimonial; y por último, la obtención de provecho indebido para sí o para un tercero. Es que si el tipo penal incluye ese elemento de la obtención de un provecho para sí o para un tercero, es que también forma parte de la tipicidad y es necesario ser analizado. Esto es, el perjuicio es diferente de la disposición patrimonial en la doctrina extranjera, pero nuestro legislador considera que el perjuicio y la disposición patrimonial forman parte de un solo concepto. Cuando el sujeto ya se desprende de un patrimonio a causa de un engaño que le hacen, ya está sufriendo el perjuicio y no hay que verlo de una manera diferente. Entonces, la explicación a este respecto me parece bastante interesante y así podría seguir enumerando pues más artículos de esta obra, pero quiero detenerme aquí con unas palabras finales. El libro del doctor Ramiro Salinas Sicha, a mi juicio, y aquí lo digo con bastante objetividad, intento al máximo ser objetivo en esta parte, es una obra de obligada consulta. Hasta ahora, muy sinceramente, cuando mis estudiantes que quieren formarse en el derecho penal me preguntaban qué libro debían leer, yo siempre respondía que entre todos los libros que se han escrito, y obras muchas en parte general, deberían leer dos libros: el libro de Silva Sánchez, La aproximación al derecho penal contemporáneo. A mi juicio, todo penalista, pues que se precie de ser, no puede irse a la tumba sin antes leer este libro, por cuanto en esta obra se condensa todo el pensamiento penal del siglo XX. Es una obra ilustrativa, pero que explica todo el panorama con una dogmática bastante clara, precisa y al mismo tiempo profunda.
Después de la aproximación al derecho penal contemporáneo, sin lugar a dudas, también la obra de Günther Jacobs, la imputación objetiva en derecho penal. No hay que ser funcionalista, y mejor no serlo, pero Jacobs, en esta parte, yo creo que hace la mejor aportación, la mayor aportación que ha hecho al derecho penal es justamente su teoría de la imputación objetiva, porque pone de manera clara el acento en que el tipo objetivo debe ser analizado a partir de la normatividad y no de la pura causalidad ni de la finalidad. Y ahora esa lista, muy sinceramente, yo agregaría en una obra de parte especial. No había tenido una obra de parte especial que me gustara, que disfrutara tanto, porque hay reflexión muy personal, reflexión muy auténtica, sería esta obra del doctor Ramiro Salinas Sicha. No lo digo aquí para granjearme de su amistad, porque la tengo de hace muchos años, sino para resaltar justamente la valía de esta obra. Es una obra, en realidad, con la que uno puede aprender derecho penal. En la parte especial, muchas veces se suele leer citas y citas y recitas. Acá se va a encontrar pocas citas. Lo que se va a encontrar es una reflexión muy personal, con un orden expositivo bastante claro y con bastante jurisprudencia, que es lo que necesitamos justamente en la parte especial. Es por ello que no me queda más que concluir felicitándole al autor, agradecerle por esta aportación y desearle lo mejor, y que pues pueda, ven, con el esfuerzo, ¿no?, del hechucero que viene escribiendo sus obras, pueda, pues más temprano que tarde, incluso terminar la parte especial, ¿no? Le queda más de 300 artículos por delante, y le deseo muchos éxitos, doctor Ramiro Salinas Sicha. Muchas gracias.